rozamiento. Nosotros la representamos con la F y la R y el vector arriba porque es una fuerza. ¿Sí? La fuerza de rozamiento nosotros la conocemos, es muy simple. Es ese ruidito que escuchamos, ahí nosotros podemos escuchar a nuestra fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone siempre al movimiento de los cuerpos, al movimiento o al estado de quietud, ¿sí? Vamos a ver la definición y vamos a ver las clasificaciones que tiene esta fuerza. Bien, la fuerza de rozamiento se define como cuando un móvil se desplaza en la Tierra, sobre él actúan fuerzas que se oponen, que son ejercidas por el medio que interactúa con el cuerpo, ¿sí? Nosotros en este momento, en nuestra vida cotidiana, todo el tiempo estamos rozando. Inclusive ahora yo me estoy moviendo y estoy haciendo una fuerza de rozamiento con el aire, ¿sí? No la puedo percibir, pero ahí está. También tenemos fuerza de rozamiento cuando caminamos, cuando pateamos una pelota. Cuando pateamos la pelota es el ejemplo más gráfico. ¿Por qué? Porque uno patea una pelota en el césped, ¿sí? Y vemos que la pelota va disminuyendo su velocidad hasta que termina frenando. Eso sucede porque está actuando una fuerza de rozamiento. Lo mismo pasa cuando queremos apoyar algo en una mesa y tenemos que equilibrarlo, o cuando llevamos una bandeja y tenemos que equilibrarlo. Tiene que ver también con las fuerzas de rozamiento de mí, que estoy llevando la bandeja, con el piso, ¿sí? Las fuerzas de rozamiento se clasifican en dos. Pueden ser fuerza de rozamiento viscoso o fuerza de rozamiento por desplazamiento, que esta es la que vamos a estudiar nosotros. Pero les presento esta también, que la vamos a estudiar más adelante cuando veamos mecánica de fluidos. Bien, el tema es el siguiente. La fuerza de rozamiento viscoso, ¿cuándo me aparece? Me aparece cuando un cuerpo se desplaza a través de un fluido. ¿Qué es un fluido? Aire, agua, aceite, ¿sí? Todo lo que pueda fluir que no es el suelo, ¿sí? Agua, aire, aceite, glicerina, parafina derretida, lo que se les ocurra, ¿sí? Siempre que esté en estado fluido. Bien, ¿de qué va a depender esa fuerza de rozamiento? Va a depender del fluido principalmente, de qué tipo de fluido es. No es lo mismo que yo tire, por ejemplo, una bolita de acero adentro de un vaso de agua que la tire adentro de un vaso con aceite. Si lo pueden hacer en casa, háganlo, lo van a poder apreciar mejor. Bien, depende también de la forma del cuerpo. No es lo mismo que yo quiera hundir una esferita así chiquitita que quiera hundir una cajita cuadradita, ¿sí? No es lo mismo, depende también de la forma del cuerpo. Y también depende de la velocidad con la que ese cuerpo se vaya desplazando en el fluido, ¿sí? Siempre vemos, más que nada en Los Simpsons, que nos pasan y nos dicen, bueno, cuando se hunden los elefantes en los fosos de alquitrán, que se hunden despacito, o las arenas movedizas, ¿sí? La velocidad con la que se mueve es también algo que depende de la fuerza de rozamiento viscoso. O sea, tres cosas: un fluido, aire, agua, aceite, todo lo que sea fluido. ¿De qué va a depender? De la característica del fluido, de la forma del cuerpo que yo quiera tirar dentro de ese fluido y de la velocidad con la que se mueva, ¿sí? Nosotros ahora no vamos a ver esto, sino que vamos a estudiar la fuerza de rozamiento por desplazamiento, ¿sí? Después nos vamos a encargar de estos. Bien, la fuerza de rozamiento por deslizamiento, ¿cuándo me aparece? Aparece cuando el cuerpo está apoyado sobre una superficie. Siempre va a estar cuando un cuerpo esté apoyado, ¿sí? Así esté quieto sobre la superficie, hay una fuerza de rozamiento. Bien, me dice que depende de la rugosidad de la superficie. Obvio, todos los que anduvieron alguna vez en roller o en patineta, no es lo mismo andar en una calle de tierra, en una calle de asfalto, en una vereda, en una calle con mejorado, no es lo mismo. Siempre depende de la rugosidad, la adherencia. Esto lo vemos siempre cuando la gente nos muestra videos de la gente patinando sobre hielo que termina cayéndose. Ahí la adherencia es menor entre la cuchilla y el hielo, entonces la fuerza de rozamiento al ser menor, uno se desliza con mayor facilidad. Es lo mismo que pasa cuando corremos en medias por la casa. No es la misma la fuerza de rozamiento que puedo hacer yo cuando me muevo con zapatillas que cuando me muevo con medias. Cuando me muevo con medias, lo más seguro es que si el piso es de un material que está pulido, como el porcelanato o alguna cerámica bien pulida, o los pisos de madera, voy a ir haciendo patito mientras me caigo si paso corriendo en medias. Ahora, si paso en zapatillas, eso no me va a pasar a menos que se haya perdido el antideslizante de mis zapatillas, ¿sí? Eso es importante. Uno de las zapatillas, los dibujitos que tienen son antideslizantes y ayudan a la adherencia, ¿sí? Por eso los tapones de los botines de fútbol de los jugadores tienen también diferentes alturas, dependiendo de la altura del pasto, y para también la adherencia
con el suelo. La forma de las zapatillas, si ustedes las miran, las zapatillas para hacer deporte, como las que se usan para jugar al handball, no tienen el mismo tipo de suela que la zapatilla que uno usa para tirar facha. Bien, aclarado eso. Se opone al movimiento del cuerpo, al movimiento o el reposo, ¿sí? Porque también es difícil dejar algo quieto, o sea que también se opone al reposo. Una particularidad de que uno se pueda mantener quieto, aparte de nuestra fuerza peso, aparte de la normal, que es una fuerza que ya estudiamos, la fuerza de rozamiento nos ayuda a poder mantenernos quietos, ¿sí? Si no nos estaríamos moviendo todo el tiempo. Recuerden que el planeta se mueve aunque uno no lo perciba, ¿sí? Bien, entonces, se va a oponer al movimiento o al reposo, a las dos cosas. Después, tiene la misma dirección que el desplazamiento, pero sentido contrario. Es decir, que si yo me muevo hacia allá, mi fuerza de rozamiento va para el otro lado. Bien, y es directamente proporcional a la normal. Hasta acá, las dos clasificaciones. Nosotros nos vamos a poner a estudiar esta. La fuerza de rozamiento por desplazamiento. Cálculo de la fuerza de rozamiento. Vamos a empezar con la fuerza de rozamiento estático. Existe entre dos superficies en reposo, una respecto de la otra. Es decir, cuando, por ejemplo, estoy parado en el piso o cuando apoyo un cuerpo sobre una mesa. Puede ser un libro, ¿sí? La fuerza de rozamiento estática máxima, ¿sí?, es igual a la fuerza mínima que tengo que hacer yo para mover ese cuerpo, ¿sí? Como dijimos antes, la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la normal, pero acá me aparece lo que se llama mu. Y tiene una E. Ese mu es un coeficiente, ¿sí?, coeficiente de rozamiento. Depende, obviamente, de la superficie en la que esté apoyado ese cuerpo. Como son adimensionales, es decir, que depende de la superficie, no tienen unidad. La normal se mide en newtons, recordamos que está en la fuerza normal, la fuerza que se ejerce de forma perpendicular a la superficie de apoyo se mide en newtons. Como el mu no tiene unidad, la fuerza de rozamiento estático también se mide en newtons, ¿sí? Acordémonos que esto es un coeficiente de rozamiento que va a depender de la superficie sobre la cual esté apoyado el cuerpo. Vamos a ver ahora lo que se llama fuerza de rozamiento cinemático o dinámico también. La mayoría lo llama cinética. Fuerza de rozamiento, en este caso la fuerza de rozamiento cinético, ¿sí?, es el rozamiento que aparece cuando un cuerpo está en movimiento. Lo podemos definir como que es la fuerza necesaria para mantener el movimiento una vez iniciado, ¿sí?, mantener el movimiento del cuerpo una vez que comenzó. La fórmula de la fuerza de rozamiento cinético es prácticamente igual a la fuerza del rozamiento estático, ¿sí?, fuerza de rozamiento cinética, la unidad es en newton, en este caso sería el coeficiente de rozamiento cinético, y por la normal, la fuerza normal de ese cuerpo. Así que si el cuerpo está colgando, no tiene fuerza de rozamiento. Recuerden, fuerza de rozamiento por deslizamiento. Si va a tener una fuerza de rozamiento viscoso, porque estaría en contacto con el aire. Y ese rozamiento, por ahora, no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Algo que es muy simple de aclarar: el coeficiente de rozamiento estático es mayor al coeficiente de rozamiento cinético. ¿Por qué? Porque es más fácil provocar que un cuerpo se mueva que tratar de que ese cuerpo se quede quieto. Siempre es mayor. ¿Por qué? Porque la tendencia de los cuerpos es a moverse, ¿sí? Bien. Por último, la última aclaración con respecto a la fuerza de rozamiento: si el peso de un bloque, cualquiera, se duplica, la fuerza de rozamiento también se duplica, ¿sí? Si se triplica el peso, la fuerza de rozamiento también se triplica, y así sucesivamente. Hay una relación entre el peso y la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque el peso de un cuerpo, en el caso que esté en la horizontal, es igual a la normal, y la normal es proporcional a la fuerza de rozamiento. Si el cuerpo está en un plano inclinado, ¿sí?, la fuerza normal va a ser proporcional al peso en I de ese cuerpo, ¿sí? Por consecuente, esa normal va a ser proporcional a la fuerza de rozamiento. Y listo, seguimos después en otro video con un ejemplo.